Buenos días, familia en Cristo. Es una bendición nuevamente poder conectarnos a través de este medio del Facebook Live. Si estás conectando, bienvenido. Te invito a que sigas conectado y que compartes también esta transmisión con tus compañeros, con tus amigos y con tus familiares. ¿Qué es lo que vamos a estar ofreciendo hoy día? Número 1, vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de alabar a Dios, un tiempo de expresar nuestro corazón y decir, Dios, cuánto te amamos a través de la alabanza. Y por consiguiente, vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos con el tema Jesús es real, una verdad que transforma nuestras vidas. Vamos a seguir con esta serie y por último vamos a disfrutar o pasar la Santa Cena. Es un recordatorio de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y que Él viene pronto. Si has llegado hasta aquí, no te desconectes. Siga conectado y regálanos un like para saber que ya estás conectado con nosotros. Ahora, te animo ahora a que me acompañes con una oración para que realmente nuestro Dios tome el control de este servicio, de este tiempo de alabanza, de este tiempo de su palabra, para que sea de bendición para tu vida. Así que, por favor, inclina tu rostro y acompáñame con una oración. Amado Padre, una vez más venimos delante de ti, Señor, necesitados de ti. Deseamos alabarte, deseamos que tú nos hables con tu palabra y deseamos, Señor, recordar el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo. Bendícenos, Señor, este tiempo. Toma el control de esta transmisión para la gloria y honra tuya. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Ahora te animo, por favor, a disfrutar de estas hermosas alabanzas con nuestro grupo de alabanza. Así que te paso con ellos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo hace libre, es libre.
en verdad. Aquel Hijo hace libre, en verdad. Aquel Hijo hace libre, en verdad. Aquel Hijo hace libre, en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Cada día tu nombre bendeciré y morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabará. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar.
porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todo le adorará. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz
paz me abraza. En debilidad tu amor me levanta. Oh Dios, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Mi Redentor, mi Salvador, eres fiel. Mi Padre eterno, eres mi luz, eres fiel. En la tempestad tu paz me abraza. En debilidad tu amor me levanta. Oh Dios, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Y en tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti. Mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno, yo confío en ti. Y en tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti. Mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno, yo confío en ti. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Familia en Cristo, qué bueno que sigas conectado con nosotros para dar inicio a nuestra enseñanza del Evangelio de Marcos. Realmente es una bendición estudiar juntos la palabra, porque es la palabra que nos va a dar vida, es la palabra que nos alimenta realmente, y para nosotros en Calvary Chapel es tan importante poder estudiar la palabra verso a verso. Yo soy el pastor Darwin Torres de la iglesia Calvary La Semilla. Así que si tienes una Biblia o un equipo de celular, te animo a que abres a Marcos capítulo 3, versículo 20 al 35. Eso es el pasaje que vamos a estar estudiando juntos.
Así que, ¿cuál es el tema que vamos a ver nosotros hoy día? El tema principal es esto: creer y hacer la voluntad de Dios. Creer y hacer la voluntad de Dios, basado en Marcos capítulo 3, versículo 20 al 35. A manera de introducción, la semana pasada el pastor Trevor enseñó realmente lo que los que amamos a Dios debemos de responder a las bendiciones de una manera bíblica. Y continuamos nosotros la hilación, y lo que vamos a ver hoy día es: los maestros de la ley vienen de Jerusalén. Y la pregunta es: ¿por qué razón ellos vienen de Jerusalén hasta Galilea? Y realmente el propósito fue para desacreditar, para batallar con el Señor Jesucristo y desacreditar su ministerio. En el contexto que vamos a estar viendo nosotros es que a Jesús le traen un hombre endemoniado, mudo y ciego. Y lo que Jesús va a hacer con el poder del Espíritu Santo va a ser un milagro en la vida de este hombre. Ahora, hay dos reacciones. La reacción de la multitud era: realmente este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es el Salvador de que hablan las Escrituras. Eso fue una reacción. La otra reacción fue por los hombres religiosos, los hombres de la ley. Ellos dijeron que Jesucristo está sanando o está haciendo este milagro por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás. Y realmente nuestro Señor Jesucristo tiene palabras para ellos. Entonces, Jesucristo dijo esto: de cierto les digo que todo pecado será perdonado, menos la blasfemia del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo con estas palabras? Y es tan importante el contexto. Así que, si quieres tomar nota, por favor, toma nota estas dos observaciones que vamos a estar desarrollando. Número 1 es: cree en la obra del Espíritu Santo. Los fariseos no creían en la obra del Espíritu Santo, y eso no es nuestra aplicación. Nuestra aplicación para nosotros es que debemos de creer en el poder del Espíritu Santo, porque Él sigue trabajando hasta el día de hoy. La segunda observación es: haciendo la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo va a hacer una pregunta: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? Y Él va a decir claramente: mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Así que, ¿qué significa realmente hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Entonces, estas dos observaciones están basadas en Marcos capítulo 3, del 20 al 35. Y en toda esta enseñanza, como siempre nosotros nos preguntamos: ¿cómo va a aplicar esta verdad a nuestra vida? La aplicación es básica. Si bien es cierto, vamos a observar nosotros este pasaje, lo vamos a interpretar, pero la observación con la interpretación sin aplicación no tiene mucho sentido. Así que vamos a ver qué aplicaciones podemos sacar nosotros de este pasaje. Así que por favor, vamos a leer el texto y vamos a orar todos juntos. Así que me acompañas, por favor. Abre tu Biblia a Marcos capítulo 3, versículo 20. Nos dice así la palabra de Dios: Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Versículo 21. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían: a este lo domina Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios.
Entonces Jesús los llamó y en parábolas les dijo: ¿y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Y si una casa se divide contra sí mismo, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí podrá saquear su casa. Déjame repetirte otra vez el versículo 27. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí podrán saquear su casa. ¿Me acompañas con una oración, por favor? Padre, te damos gracias, Señor, realmente por la obra de tu Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo, Señor, tomó parte en la creación del mundo, también tomó parte en la creación de tu iglesia, que somos cada uno de nosotros que estamos escuchando ahora tu mensaje, Señor. Y hoy día te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando a través de este mensaje. Nosotros sí creemos que tu Espíritu Santo está trabajando, Señor. Bendice tu palabra y bendice también, Señor, al que va a predicar tu palabra, para la gloria tuya. En tu santo nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo pasaje nos toca. Así que vamos a tocar la primera observación y lo vamos a desarrollar. Entonces, la primera observación es: cree en la obra del Espíritu Santo. ¿Debemos de qué? De creer en la obra del Espíritu Santo. Es muy claro esto. Debemos de creer en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue obrando hasta el día de hoy. Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Pero nosotros vamos a ver un ejemplo que en el tiempo de Jesucristo, hombres de Dios, entre comillas, que no creían en la obra del Espíritu Santo. Déjame darte una ilustración. En el año 1961, la Unión Soviética envió el primer astronauta al espacio. Y este hombre fue al espacio y empezó a ver alrededor por todos lados. Regresó del espacio a la Tierra y dio una conferencia. Y él dijo estas palabras: estando yo en el espacio, yo no vi a Dios por ningún lado. 10 meses después, un americano estadounidense fue también al espacio. Y él hizo lo mismo, empezó a observar. Y la historia nos cuenta que este hombre también dice, vio la tierra, las maravillas y todo esto. Y él regresó a la tierra y dio una conferencia y dijo estas palabras: yo veo a Dios en todas partes. Yo veo su gloria en las galaxias. Yo veo su esplendor en el universo. Y yo veo su majestad en las estrellas. Qué lindo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién estaba o quién está en lo correcto? ¿El primer hombre de la historia o el segundo? La verdad es que los dos realmente estaban en lo correcto. La Biblia nos dice en Juan 3:3, nos dice así: te digo la verdad, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia en estos dos hombres? El primer hombre de la Unión Soviética
era un hombre incrédulo que no creía en Dios. Y el segundo hombre americano, este hombre sí creía en Dios. Este hombre sí había nacido de nuevo. Y podía ver en todas partes, en la creación, que realmente Dios existe y que es real. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque vamos a ver exactamente que hombres que están viendo a Dios mismo presente y al obrar del Espíritu Santo y al ver todo esto, ellos no van a creer. Así que acompáñenme por favor al versículo 20 para ir entrando ya al estudio. ¿Qué nos dice el versículo 20? Jesús entró en una casa, ¿verdad? Y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer él y también ¿quién? Sus discípulos. Entonces la pregunta de observación que nosotros hacemos es, ¿por qué Jesús no podía comer? ¿Y qué hizo Jesús para que la gente realmente comenzara a seguirlo? Es muy simple. Jesús inició su ministerio. No podía comer porque realmente mucha gente de todas partes de Edumea, venía de Tiro, de Sidón, de Jordania, de las fronteras, venían hacia Galilea para poder escuchar a Jesús y ver los milagros que él hace. Así que mucha gente, mucha multitud venía a ver a Jesús. Es más, que el Evangelio de Marcos, una de las características es que vas a ver mucha multitud siguiendo a Jesús. Pero a Jesús no lo sorprende realmente la multitud. Él vino a hacer la obra de Dios. Así que tanta gente que él no podía comer. Seguramente la gente lo empujaba por aquí y es difícil. Y qué lindo también es poder ver que en el ministerio realmente a veces no va a haber tiempo para esto. Y qué bueno que los discípulos puedan experimentar también estas experiencias para darse cuenta que va a haber momentos que no va a haber tiempo ni siquiera para comer, ¿verdad? Ahora, una segunda observación que yo puedo ver es que los familiares de nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí, sus amigos y sus familiares. Ahora, ponte a pensar por un momento que ¿qué significa estar fuera de sí? Lo que estaban diciendo que Jesucristo estaba loco. En inglés es crazy. Jesucristo estaba, tus propios amigos estaban diciendo, no, este está loco. Ahora, no solamente esto, pero tus familiares también te están diciendo que estás loco. ¿Será cierto todo esto? Ahora, realmente los familiares, vamos a suponer que ellos estaban tomando esta acción porque ellos temían realmente por el bien de Jesús. Ellos tenían el temor que la gente o los fariseos que están cerca o los saduceos, los maestros de la ley, pudieran hacer algo contra Jesús. Así que ellos tomaron esta acción. Pero qué triste poder decir que a Dios mismo decir que está loco, ¿verdad? Bueno, déjame darte un poquito más de contexto para poder entender por qué dijeron esto. En Mateo 12:22 nos dice así, ¿no? O sea, en Marcos no nos dice, pero en Mateo 12:22 nos cuenta, nos amplía un poquito más la historia. Y nos dice así: un día llevaron un endemoniado ciego y mudo, y él lo sanó. Así que el ciego y el mudo pudo ver y pudo hablar. Ahí está el contexto. Y versículo 23 de Mateo 12 nos dice: y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será esto el hijo de David? Ahí está la pregunta. ¿Será este el Mesías? Eso es el contexto, realmente. Ahora, quiero que tomes nota esto, que los siguientes versículos, no solamente Jesús tenía una oposición de parte de sus amigos y de sus familiares, que vamos a ver un poquito más adelante,
Pero también había otro grupo que estaba en oposición de él, que nos dice el versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, a este le domina Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. ¿Qué podemos notar nosotros acá? De Jerusalén a Galilea, específicamente una ciudad llamada Capernaum, de ahí son más de cientos de kilómetros para llegar. Ahora, ¿cómo llegaron estos maestros de la ley? No lo sabemos. En avión no lo creo porque no había todavía. En caballo, tal vez. Pero lo cierto es que ellos llegaron, vinieron una delegación realmente enviado desde Jerusalén. Ahora, ¿cuál era el propósito de enviar a estos hombres de Jerusalén? Muy práctico. El propósito fue para combatir las enseñanzas de Jesús y desacreditar su ministerio. ¿Ok? Ellos eran expertos que venían de la capital, nada menos ni nada más de Jerusalén. Estos hombres tenían prestigio y tenían autoridad que los escribas locales de Galilea no lo tenían, pero ellos sí lo tenían. Ahora, los escribas no estaban dispuestos a permitir que el pueblo, que la multitud siga creyendo en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos van a tomar cartas, van a tomar acción. Y la primera acción que ellos quieren tomar es desacreditar a Jesús. No a solas, sino delante de toda la multitud. Y eso es lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es lo siguiente. Bueno, pues hemos visto el milagro. En vez de dar el crédito a Dios que se está haciendo el milagro a través del Espíritu Santo, mira lo que hacen estos hombres. Dan crédito a Satanás. Ahora, vamos a ver dos puntos importantes, ¿no? Número uno, que ellos dan el crédito a Belcebú. Entonces, ¿de qué manera estos hombres quieren desacreditar a Jesús? Y ellos están iniciando ya. Y lo primero que ellos dicen es esta palabra. A él le domina Belcebú. Y número dos, y él expulsa demonios con el poder del príncipe de los demonios. Ahora, hermanos, cuando ellos hablan de Belcebú, ¿a quién se están refiriendo ellos? Realmente ellos se están refiriendo a Satanás. Y lo que están dando a entender o diciendo estos hombres religiosos es esto. Jesucristo realmente está poseído por Satanás. Y porque está poseído, está haciendo milagros con el poder de Satanás. Y realmente, hermano, esta es una acusación muy grave y realmente muy falso. Ellos están viendo la obra de Dios con sus propios ojos, pero al mismo tiempo son ciegos. Como dice un dicho, no hay peor ciego del que no quiere ver. ¿Jesús se va a quedar callado? No, Señor. Jesucristo va a hablar. Y el versículo 23 al 27, vamos a ver que Jesucristo va a hacer varias comparaciones. Específicamente Jesucristo va a hablar en parábolas. Parábolas era una enseñanza muy popular, ¿no?, en los primeros siglos. Así que una parábola es una ilustración para dar a entender mejor la idea. Así que Jesucristo va a ilustrar, ha ilustrado a ellos y nos va a ilustrar a nosotros para enseñarnos y darnos a entender que es muy absurdo lo que estos hombres religiosos están diciendo a Jesús. Así que la primera ilustración que él da hace una pregunta. ¿Y cómo puede Satanás expulsar a Satanás?
¿Cómo puede hacer esto? Número 2, ¿no? El versículo 24 dice, si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Y ahí está esta ilustración. Un reino dividido entre sí mismo, claro que no va a permanecer. Número 2, si una casa se divide contra sí mismo, tampoco puede permanecer. Un reino y una casa. Aquí en los Estados Unidos podemos ver nosotros que hay un conflicto civil que se está dando. Si esto persiste y continúa, créame que en esta nación va a haber una división, ¿verdad? O sea, no puede haber una unión aquí. Y eso es lo que Jesucristo está dando a entender. Y nos da un ejemplo de una casa también. Si en esta casa hay una división, ¿crees que esto va a continuar? Pues no. Si son casados, esto va a terminar en divorcio. Y eso es lo que Jesús está dando a entender. Y la tercera ilustración es, y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. Y el cuarto punto dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí podrá saquear su casa. Entonces Jesús da 4 ilustraciones nuevamente para dar a entender lo que no tiene sentido lo que ellos están diciendo. Las acusaciones realmente, si estas acusaciones fueran verdad, entonces no tendría ningún sentido, honestamente, con estas ilustraciones que Jesús da, ¿no? O sea, sería una división. Pero vamos a ver realmente nosotros que había un problema en el corazón de estos escribas, porque lo que estaban diciendo honestamente no tenía sentido. Entonces no era más un intento absurdo de negar lo evidente. Ellos estaban viendo otra vez, ¿no?, la obra que Dios está haciendo a través de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, y ellos están viendo con sus propios ojos, pero no lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar. Son ciegos, como dije en el principio. Pero es exactamente lo que está pasando en nuestros tiempos también, hermano. A veces los cristianos, perdón, no los cristianos, las personas dicen, yo voy a creer a Dios cuando yo veo un milagro grande. Hermano, el problema del hombre no es que pueda ver el milagro, el problema del hombre es incredulidad. Ese es el grave problema que tiene en su corazón, ¿verdad? Entonces, realmente Jesucristo no está aliado con Satanás. Al contrario, Jesucristo vino a romper las obras de Satanás. En 1 de Juan 3:8 nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, lo que podemos ver es el propósito de nuestro Señor Jesucristo de venir a la tierra es para librarnos de la esclavitud que tiene Satanás, que Satanás tiene gobernando en este mundo. En Efesios 2 nos dice que éramos esclavos de Satanás, ¿verdad? Pero gracias a Jesucristo que Él vino para darnos libertad. Y gloria a Dios por eso, porque realmente eso es la obra por la cual Jesucristo vino a esta tierra para darnos libertad. Y realmente Satanás es más poderoso que Jesucristo. No, Jesucristo es sumamente poderoso. Sumamente poderoso. Y por otra parte, realmente no deja de sorprendernos la religiosidad. ¿Hasta qué punto puede llegar la religiosidad de mentir, de no ser sensible a Dios y de poder manipular de esta manera a la gente para desacreditar a nuestro Señor Jesucristo, dando crédito nada más ni nada menos a Satanás? Qué triste, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Jesucristo tiene autoridad y Él va a hablar. Él no va a quedar callado. Y aquí viene básicamente el centro del mensaje
por lo cual quiero compartir a ustedes. Jesucristo no se va a callar, Él va a hablar, Él va a decir algo a la multitud, pero también a estos hombres y también a ti y a mí, mi hermano. Mira qué nos dice el versículo 28. Jesucristo responde después de haber dado esta ilustración. Él continúa y dice, de cierto les digo, a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Y es que ellos se habían dicho, este tiene un espíritu impuro. Wow, estas son palabras fuertes, mis hermanos. Ahora, hermano, quiero que notes esta observación que yo le he tenido realmente. Los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, los escribas, todos ellos estaban en un momento único en la historia. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos tenían la ley y los profetas, que para ellos significa el Antiguo Testamento. Ellos lo tenían, ¿verdad? Ellos tenían el Espíritu Santo moviendo sus corazones y tenían al mismo Hijo de Dios estando de pie delante de ellos y estaban viendo que Él estaba haciendo los milagros. Te repito, ellos tenían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y ellos estaban viendo con sus propios ojos el obrar del Espíritu Santo. Y número 3, estaba Jesucristo mismo haciendo los milagros. Y yo podría entender que seguramente un pastor está haciendo un milagro, seguramente una persona estuviera haciendo un milagro. Bueno, tal vez un poco creíble, pero en ese momento el mismo Hijo de Dios, como nosotros decimos, cara a cara está haciendo el milagro. Eso es impresionante. En pocas palabras, hermanos, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta iluminación divina al mismo tiempo que ellos no podían verlo. Qué triste realmente. Entonces, si alguien debería reconocerlo en primera instancia, esta obra, deberían ser ellos, pero no fue así. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dijo Jesús que este pecado jamás será perdonado, pero los demás sí? ¿Es un pecado tan grande? Mira, en Juan 16, versículo de 8 al 11, nos dice el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo dice que Él convencerá al mundo de justicia y de juicio y de pecado, por cuanto, dice, no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El trabajo del Espíritu Santo está trabajando ahora convenciendo al mundo que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Ahora, quiero que pienses, hermano, en este momento. Nosotros también tenemos la palabra de Dios. Amén y amén por esto. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos también el obrar del Espíritu Santo ahora mismo en todo el mundo. Pero también hay personas que son incrédulos, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios nos dice claramente que Dios existe, que la salvación es a través de Jesucristo y que el Espíritu Santo está trabajando, pero el hombre es tan igual que los fariseos. No quieren creer en esta obra. Los fariseos, hermanos, los saduceos y los maestros de la ley tenían un grande privilegio, tener al mismo Jesús compartiendo las buenas nuevas a ellos. Mira, el Espíritu Santo obrando en ellos, ¿verdad? Viendo los milagros, viendo sanaciones, ¿verdad?
Jesucristo mismo hablando a ellos. Ahora, y Dios mismo haciendo la obra, las tres divinidades al mismo tiempo, hablando ahí. Dios mismo trabajando con su pueblo. Milagros, sanaciones, el Espíritu Santo moviendo, Jesucristo compartiendo. Hermanos, si esto ellos no pueden verlo, ¿qué más puede hacer Dios para que ellos puedan aceptarlo a su Hijo Jesucristo? Y Jesucristo le dice, todo pecado le va a ser perdonado, pero menos la blasfemia del Espíritu Santo. Y cuando se refiere a la blasfemia del Espíritu Santo, ¿a qué se está refiriéndose? Hay varios puntos, hay un debate totalmente en esto, pero vamos a hacerle práctico nosotros. Primeramente, lo que podemos ver es al rechazo. Al rechazo. Rechazar lo que el Espíritu Santo realmente está haciendo y darlo esta obra a Satanás. Número 2, lo que podemos ver nosotros es rechazar al mismo Jesucristo y el mensaje de su evangelio y la obra mismo que el Espíritu Santo está haciendo a través de él. Ahora, hermano, es un pecado, dice, imperdonable, eterno. ¿Y sabes por qué? Porque el problema inicia del hombre en el corazón. Es una actitud del corazón. El hombre ha decidido rechazar voluntariamente a Dios, diciendo, Dios, yo no quiero ser perdonado por ti. Y está rechazando cuando el Espíritu Santo le está diciendo, tú necesitas venir a Dios. Tú eres un hombre pecador. Y dice, no, yo no necesito nada de Dios. No quiero que nadie me hable. Entonces rechazar o blasfemar el Espíritu Santo es rechazar lo que el Espíritu Santo y el Evangelio te está ofreciendo a ti. No de una manera parcial, sino de una manera total. Nunca más quiero escuchar el Evangelio. Esta persona está básicamente blasfemando del Espíritu Santo. Y no solamente esto, pero también podemos ver que personas, ya sea esposo o esposas, que uno de los dos ha entregado su vida a Cristo. Y este hombre está viendo la obra de Dios en esta mujer. En vez de decir y aceptar a Jesucristo, ella puede decir, no, el diablo está haciendo una obra contigo. Y es más, tú eres hijo de Satanás, le dice a veces a su esposa. Y qué triste, es una persona que debería tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, eso significa, hermano, rechazar la obra del Espíritu Santo. Pero por otro lado, hermano, Jesucristo nos dice, todos los pecados serán perdonados. Ahora, Jesús está comunicando a la multitud y está diciendo esta excelente noticia. Y qué bueno, hermano. Qué respiro es esto. Que Jesucristo dice, todos los pecados serán perdonados. Está hablando a las mujeres, hombres, niños que seguramente están ahí, incluso a los fariseos y saduceos que están presentes. Todos los pecados serán perdonados. Y cuando hablamos de pecado, ¿qué estamos hablando nosotros ahí? Estamos hablando de hechicería, adulterio, fornicación. Hermanos, ¿alguna vez has matado a alguien? ¿Alguna vez has practicado la hechicería, idolatría, verdad? Ira, enojo. ¿Qué más podemos ver? Pecados que están ahí, ¿verdad? Que lo estamos practicando realmente. El chisme. Todas estas cosas Jesucristo está diciendo, todos estos pecados yo los puedo perdonar. Y qué lindo, hermano, que Dios pueda, que nos da a nosotros esta buena noticia que Él puede perdonarnos. Ahora, aunque me llama la atención mucho, hermanos, que esta es una oportunidad única que el Señor está dando tal vez a los fariseos y a todas las personas que están ahí, dando esta información, que los pecados van a ser perdonados. Ahora, hermano, Dios está dispuesto a perdonar tus
pecados. Él está dispuesto a perdonar tus pecados. Aún el pecado más grande que tú has cometido. Él te dice, todos los pecados yo los puedo perdonar. Todos los puedo perdonar. El pecado más grande que tú has cometido y que te estás culpando en estos momentos, el Señor te dice hoy, yo te puedo perdonar. Ahora, quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Tú quieres aceptar el perdón de Dios? ¿Quieres aceptar el perdón de Dios? Mi oración, hermano, es que a través de este mensaje tú puedas analizar tu corazón y puedas ver que eres un pecador y que tomes una decisión de venir a los pies de Jesucristo y ser perdonado por Él. Venir con un corazón arrepentido, realmente decir, Jesús, yo soy esta persona con este pecado y perdóname. Y Él es fiel, dice, para perdonar. Entonces, hermanos, tú y yo sabemos que el Espíritu Santo está trabajando ahora. Crea en la obra del Espíritu Santo. Y yo creo, hermano, que el Espíritu Santo está trabajando en estos momentos, ¿no? Ha trabajado conmigo como cristiano. Él sigue formando un carácter en mí. Pero también a las personas que quieren entregar su vida a Cristo. El Espíritu Santo está trabajando porque Él convence de pecado. Yo lo creo, hermano, que el Espíritu Santo está trabajando hasta el día de hoy. Entonces, yo te animo, hermano, a que si Dios te está hablando en estos momentos, ¿no? A través de su Espíritu Santo, que seamos sensibles a su voz, ¿verdad? Y si hay algún pecado en nuestras vidas, el Espíritu Santo te va a revelar a través de su palabra. Y escucha y toma un paso de arrepentirte, hermano. ¿Ok? Entonces, la segunda observación que vamos a estar viendo, nos queda un poco más de tiempo, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Versículo 31 al 35. Vamos a leer todo juntos. Nos dice así. Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La muchedumbre sentado a su alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan. Jesús le respondió, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Wow! ¿Qué tal pasaje, verdad? Ahora, ¿quiénes eran sus hermanos y hermanas? La Biblia no nos da nombre de las hermanas, pero sí nos da nombre de sus hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía hermanos. Y puedes anotar en Marcos capítulo 6, versículo 3, nos da algunos nombres de sus hermanos. Jacobo, José, Judas y Simón, ¿verdad? Pero sus propios hermanos no creían en él. No creían en él, ¿verdad? Pero continuamos y nos dice, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. Y Jesús respondió, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahora, dice que enviaron a llamarlo a Jesús. En el lenguaje original está diciendo que una persona entró y comenzó a decir delante de la multitud. Ahora, presta este cuadro. Toda la multitud está escuchando a Jesús. Es muy posible que Jesús esté enseñando realmente, pero toda la gente estaba con la atención en Jesús. Pero viene una persona y de ahí comienza a gritar, Jesús, te busca tu mamá, te busca tus hermanos y tus hermanos.
Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando, estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en ese momento Jesucristo da una pregunta. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Esta pregunta parece despectiva o parece como si fuera una falta de respeto a sus familiares, pero la verdad no lo es. Lo que Jesucristo quiere dar a entender a sus oyentes es que la prioridad que debemos de tener nosotros en nuestras relaciones es con Dios. Nosotros tenemos relaciones familiares porque nos relacionamos con nuestra familia, pero también tenemos nuestras relaciones con Dios. Y lo que Jesucristo está dando y enseñando a la multitud en estos momentos, que la prioridad número 1 es hacer la voluntad de su Padre. Eso es su relación con su Padre. Y eso quiere dar a enseñar a todas estas personas. Ahora, me llama la atención algo, mis hermanos, cuando Él dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y nuevamente quiero decir, ¿no?, que Él no quiso faltar respeto a su familia. Simplemente Él está dando o enseñando a sus oyentes la prioridad que debemos de tener nosotros. Y rápidamente quiero contarles una historia. Había un joven, un único hijo, entre los 20 y 25 años, que él había entregado su vida a Cristo. Y después de buen tiempo de ser discipulado, de ser entrenado, él va y cuenta a sus padres, mamá, papá, yo entregué mi vida a Cristo. ¿Y cuál cree que fue la reacción de los padres? Se enojaron muchísimo. El hijo, que era el único, en el tiempo de la comida, él oraba por los alimentos, hasta que una vez los padres lo confrontaron a él. Le dijeron, tienes dos opciones. Número 1, tú sigues con tu cristianismo. Si tú sigues con tu cristianismo, te vas con ellos. Pero si tú dejas, tú puedes quedarte en la casa. Si no, te me largas de aquí. Entonces, el hombre, siendo el único hijo, triste, él decidió seguir a lo que él cree, seguir a Cristo. Así que él fue donde su pastor, y como él tenía en su corazón de ser misionero, su pastor lo preparó y lo envió al campo misionero. Pero él nunca dejó de enviar cartas a sus padres. Pero ¿a dónde quiero llegar con esta historia? ¿Cuál es tu prioridad cuando tienes confrontaciones familiares? Cuando tus familiares no son cristianos. ¿Tú huyes de esto o confrontas? Y realmente dice, yo decido seguir a Cristo y hacer su voluntad. Y este hombre nos dice que él hizo la voluntad de Dios. Y Jesucristo está diciendo, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y Jesucristo va a continuar hablándonos un poquito más. Nos dice así, ¿y quién es mi madre y quién mis hermanos? Porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y hermana y mi madre. Lo que está diciendo Jesucristo acá es que Él está definiendo una nueva familia espiritual. La única forma de poder entrar a esta familia es haciendo la voluntad de nuestro Padre. Juan 6:40 nos dice así, y esto es la voluntad de mi Padre, del que me ha enviado. Todo aquel que vea al Hijo Jesús y cree en Él, tiene vida eterna. Entonces, el primer paso para hacer la voluntad de Dios es creer en Jesucristo. Por eso la multitud está ahí y Jesucristo está haciendo la obra de su Padre realmente. Ahora, y eso es para nosotros también, hermanos. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y quieres conocer la voluntad de Dios, esto es el primer paso. Creer en Jesucristo. Por otro lado, podemos ver nosotros que Jesucristo está dando una invitación para ser parte de la familia espiritual, ¿verdad? ¿Y cómo podemos ser parte? Creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda aplicación tal vez que yo puedo ver aquí es que Jesucristo está haciendo la voluntad de sus familiares o la voluntad de su Padre. No, Jesucristo está haciendo la voluntad de su Padre. Ahora, nosotros como cristianos, hermanos, aquí va para nosotros los cristianos, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo,
¿Estamos haciendo nosotros la voluntad de nuestro Padre? En Efesios 2:10 nos dice que Dios ya ha preparado obras para que andemos en ella. Eso es la voluntad de Dios también. ¿Estamos dentro de estas obras haciendo la voluntad de Dios? ¿O hemos establecido nuestras propias obras, nuestras propias direcciones por donde nosotros queremos caminar? Hermano, y te hago la pregunta, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Y a veces pienso que no, hermano. A veces pienso que no. Y por eso es que quiero darte unas aplicaciones finales para que nosotros podamos entender cómo podemos hacer nosotros la voluntad de Dios. Entonces, haciendo la voluntad de Dios. Hermano, ¿quieres repetir conmigo esta palabra? Dios, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Puedes repetirlo otra vez? Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Y qué bueno que quieres hacer la voluntad de Dios, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Y aquí viene 3 aplicaciones prácticas, mi hermano, para que nosotros podamos redireccionarnos y ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primeramente, hermano, haciendo la voluntad de Dios. Punto número 1, admitir en humildad que necesitamos dirección. Admitir en humildad que necesitamos dirección. Como personas pecadoras, no nos gusta admitir cuando estamos confundidos y sin dirección. La dirección que tenemos es su palabra. Dios nos ha dado cosas por donde debemos de dirigirnos, ¿verdad? Ahora, pero normalmente a nosotros como pecadores y específicamente a los hombres no nos gusta admitir que estamos confundidos y sin dirección. Si no me crees, puedes verlo a tu esposo, que cuando está manejando, ¿no? Tu esposa te está diciendo, ¿sabes qué? La dirección no es por este lugar. ¿Y qué dice el esposo? No, yo sé, yo estoy manejando. Yo conozco. Y la esposa te está diciendo, ¿por qué no pone la dirección en un GPS que podemos llegar más rápido? Y como el hombre es orgulloso, él quiere mantener su autoridad. Dice, no, yo voy a buscar la dirección. Entonces, hermanos, en nuestra vida espiritual también somos lo mismo. Siempre estamos tratando de hacer nuestra propia dirección, nuestra propia voluntad. Y lo que me empuja a esta aplicación es, como hombre debemos de admitir nosotros en humildad que necesitamos dirección. Y he puesto la palabra humildad, porque se necesita humildad para admitir que realmente estamos perdidos, sin dirección y que necesitamos una dirección para hacer la voluntad de Dios. Salmos 25:9 nos dice así: Él guía a los humildes para que hagan lo correcto. ¿Quién guía? Él guía. ¿Quién dice? A los humildes para hacer lo correcto. Les enseña sus caminos. ¿Ves? Él nos guía y Él nos enseña el camino, ¿verdad? Entonces, hermanos, si eres orgulloso y piensa que tú tienes la verdadera dirección, entonces nunca podrás encontrar la verdadera dirección para encontrar la voluntad de Dios. Vas a seguir tu propia dirección. Y si tú quieres seguir, adelante, tú hazlo. Dios te va a dejar hacerlo realmente, ¿no? Entonces, admita, hermano, que tú necesitas en humildad que la dirección de Dios. Número 2, pídele consejo a tu padre, ¿verdad? Pídale consejo a tu padre. ¿Cómo? En fe. En fe. Santiago 1, capítulo 1, versículos 5 al 6. La Biblia nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasele a Dios y Él se le dará, ¿verdad? Dios es generoso y nos da todo con agrado, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada.
El que duda es como una ola del mar, que el viento se lo lleva de un lado al otro. Ahora, qué lindo pasaje, ¿verdad? Quiero que observe dos claves para poder entender realmente la sabiduría de Dios cuando pedimos consejo, ¿verdad? Número uno, primero tienes que pedirle a la persona correcta. Nosotros como personas, lo que primeramente que cuando nosotros queremos consejo, lo primero que hacemos es ir a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro jefe, a nuestro vecino, a nuestro peluquero. Entonces, ¿debemos ir a ellos? No. Primero tienes que pedir a la persona correcta y esa persona correcta es Dios. Dios es la persona correcta realmente, por lo cual nosotros debemos de ir a pedir consejo. Y segundo, debes de preguntar con una actitud correcta. Y la actitud correcta es con fe. Con fe, esperando respuestas de Dios. Realmente Dios te va a responder, hermano. Con un sí o con un no. O espera, pero Él te va a responder. Pero tú tienes que tener fe que Él realmente te va a hablar. Amén. Número 3. La voluntad de Dios es una relación. La voluntad de Dios es una relación. Cuanto mejor conozcas a Dios, menos confusión tendrás sobre cuál es su voluntad. Cuando conoces a Dios, todo lo demás queda en segundo plano. Te repito otra vez, cuando conoces a Dios y conoces su voluntad, todo lo demás queda en segundo plano. Y eso vemos en la vida de Jesús. Jesús conocía la voluntad de su Padre y el ámbito familiar quedó ¿en qué? En segundo plano. ¿Qué tal aplicación que nosotros podemos ver, hermanos, en todo esto? Entonces, hermanos, el mayor éxito de la vida de un cristiano es hacer la voluntad de tu Padre. Y la pregunta es, hermano, ¿estamos dentro de la voluntad de Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿O estás dentro de tu voluntad? En conclusión, creer y hacer la voluntad de Dios. Yo creo, hermano, estoy fiel y firme, convencido que el Espíritu Santo sigue obrando en mí, formando un carácter. Él sigue llamando al pecador. Él sigue haciendo milagros y Él sigue guiando a su iglesia, guiando a su ministerio, porque Jesucristo es la cabeza y el trabajo del Espíritu Santo es todo esto. Y también podemos ver, hermano, que el Espíritu Santo, como te dije, no, sigue obrando en nosotros. Hermano, y yo quiero ir terminando con esto y decirte que si no estás haciendo la voluntad de Dios, hoy es el momento para un arrepentimiento y decir, Dios, realmente yo no he andado en tu voluntad. Y yo necesito, Señor, hacer tu voluntad. Pero a lo mejor no tienes dirección. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Admítalo, hermano. Admítalo que tú quieres la dirección de Dios. Y dos, hermanos, pídale a Dios. Pide a Dios que te revele realmente el consejo que tú necesitas. A lo mejor tú necesitas casarte, necesitas abrir un negocio, necesitas pedir perdón a alguien y no sabes cómo hacerlo, necesitas crecer tu fe. Pídele al Señor, Él va a ser fiel, hermano, para que puedas andar en su voluntad. Hermano, cree y haz la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué no me acompañas con una oración? Y después déjame hablar un poquito más lo que va a ser la Santa Cena. Acompáñame, por favor. Amado Padre, una vez más, si hay personas aquí, Señor, que tú has hablado a través de tu palabra, Señor, perdónalos, Señor. Perdónalos. Y que tú estás listo para perdonar. Que tu Espíritu Santo esté tocando el corazón de cada uno, Señor. Antes de dar la Santa Cena, Señor, ellos pueden ver
en qué área han fallado. Señor, muestra tu voluntad a cada uno de ellos de una manera personal, porque tú tienes propósito para cada uno de nosotros, Señor. Toma el control de sus vidas, Señor, y que puedan ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Guíalos, Señor. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Hermanos, quiero tomarme estos minutos antes de poder entrar a la Santa Cena del Señor. Hoy día vamos a tomar la Santa Cena. Y si tú me estás escuchando por primera vez y no sabes qué significa la Santa Cena, déjame explicarte unos segundos y hablarte de esto. ¿Qué significa la Santa Cena? La Santa Cena significa recordar el pacto que Jesús hizo. ¿Qué significa? Significa que Jesucristo murió por ti, por mí, en la cruz, en un sacrificio, realmente, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Entonces es recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Eso significa lo que es la Santa Cena también. Recordar, es un recordatorio, ¿no? Que cuánto me ama Dios, que envió a su Hijo a morir por mí. Y cómo lo hizo su Hijo. Y dos, nos recuerda que la promesa que el Señor viene pronto. Amén, hermano. El Señor viene pronto. Y debemos estar muy animados por esto, de saber que Él va a venir por su iglesia en cualquier momento. Y nosotros necesitamos recordar esta promesa, que Él ha dicho que va a venir pronto. Entonces de eso se trata la Santa Cena, recordar lo que Él ha hecho y que Él viene pronto. Entonces, antes de iniciar nosotros la Santa Cena, déjame leer este pasaje. Y después de leer este pasaje voy a hacer algunas preguntas, y después de estas preguntas vamos a escuchar una alabanza para que realmente puedas examinar tu corazón. Así que 1 Corintios 11:27, ¿qué nos dice? La palabra de Dios nos dice así: por lo tanto, cualquiera que coma el pan y beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Es muy importante esto, hermano. Versículo 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y beba sin discernir, el cuerpo come y bebe su propia condena. Así que, hermano, lo que quiero hacer en este momento es que te examines, y quiero ponerte 3 preguntas para que puedas examinarte ahí. Número 1, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás cerca, lejos o no tienes relación con Dios? Y número 2, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú en medio de esta pandemia? ¿Estás realmente tímida? ¿Estás realmente triste, sin saber qué hacer? ¿Cómo estás tú, mi hermano? Y número 3, ¿cómo está tu relación con los demás? ¿Cómo está tu relación con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo está tu relación? Y con estas preguntas te animo a que tomes un tiempo de examinarte. Un tiempo de examinarte. Y quiero invitarte a escuchar esta música, y mientras que estás escuchando, deja que Dios trabaje en tu corazón y pida perdón a Dios antes de tomar la Santa Cena. Amén. En memoria de ti yo vengo, de tu pan quiero comer.
tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy, y tu calvario a recordar. Tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Recordamos hoy. Como del pan que es tu cuerpo, que molido fue por mí. Tomo la copa que es tu sangre, que derramada fue por mí. Cristo, he venido a honrarte hoy, tu nuevo pacto a celebrar. Eterna paz con el Padre tengo, y del pecado libertad. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos la gracia que nos alcanzó y a tu mesa nos sentó. Recordamos hoy. Hermanos, ya que tomaste un tiempo para reflexionar, para examinar cómo está tu corazón y arrepentirte a través de esta canción también, entonces, hermano, te invito a que puedas disfrutar con nosotros la cena del Señor. Así que voy a leer Primera de Corintios capítulo 11, 23. Y antes de iniciar, te animo a que tengas en mano un jugo de uvas, un pedazo de pan o una galleta para utilizar como símbolo en la cena del Señor, en esta santa cena, ¿no? Entonces, Primera de Corintios 11, 23 nos dice, vamos a iniciar, nos dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Me encanta escuchar esta palabra. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué simboliza el pan? El pan simboliza el cuerpo quebrantado de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió muchísimo y lo hizo por amor a nosotros. Así que nos dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces vamos a comer el pan todos juntos, hermanos. Seguimos.
te animo a que tengas un jugo también en mano. Nos dice así el versículo 25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, proclamen la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Entonces, hermanos, vamos a disfrutar de esta copa recordando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual nos limpia de pecado, hermano. Y termina diciendo que proclamen la muerte de nuestro Señor Jesús. Claro que sí, mi hermano. Jesucristo murió, pero también resucitó, y que Él viene pronto. ¿Por quién? Por ti, mi hermano. Por mí, por su iglesia. Y debemos estar gozosos realmente a que este día llegue. Y estamos muy pronto, hermano, créame. Entonces, el Señor viene pronto. Así que terminemos con una oración. Amado Padre, te damos las gracias una vez más. Gracias, Señor, porque cada vez que recordamos de ti, pensamos, Padre, que tú enviaste a tu Hijo y que Él sufrió mucho, Señor, por amor a cada uno de nosotros, pero que Él resucitó, Señor. Así como nosotros también vamos a ser resucitados, Señor. Tu voluntad, Padre, es que tu Hijo va a venir pronto. Y realmente, Padre, estamos esperando que llegue este día. Gracias por este recordatorio. Y te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en la alabanza, en el mensaje y en la cena del Señor. Hermanos, que Dios te bendiga grandemente de una manera espiritual. Y nos vemos el próximo domingo. Chao.